Nemátodos como el áscar y lumbricoides. Vamos a hablar del Trichuris trichiura y el enterobio vermicular. Tienen que saber que cuando se está hablando, por ejemplo, en los nombres científicos de los parásitos, la CH se pronuncia Q. Por eso yo digo Trichuris trichiura, no digo Trichuris trichiura. Entonces tiene que acostumbrarse a decir Trichuris trichiura. Entonces, con respecto a los helmintos, vamos a dar algunas generalidades, que los helmintos son ya parásitos metazoarios, o sea que son ya organismos que ya no son unicelulares, ¿va? Como los protozoos que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces los helmintos ya son parásitos metazoarios, y tienen otra característica, es que los helmintos tienen 3 estadios de vida, que son el huevo, la larva y el adulto. Aquí ya vamos a hablar de 3 estadios en el ciclo de vida: huevo, larva y adulto. En los helmintos hay 2 grandes grupos, que es el filum Platyhelminthe, que son gusanos acelomados. Los Platyhelminthe son gusanos aplanados en sentido dorso-ventral, como por ejemplo las tenias o solitarias que nosotros les decimos, ¿va? Entonces los Platyhelminthe son gusanos aplanados en sentido dorso-ventral y tienen forma distinta. Esos Platyhelminthe se les decía yo que son acelomados. El celoma, si ustedes se recuerdan en anatomía, el celoma es el espacio o la cavidad donde están alojados los órganos internos, ¿va? Por ejemplo, nosotros somos animales eucelomados. Eu quiere decir verdadero, celomado, celoma. Entonces somos animales eucelomados. Tenemos un espacio o una cavidad donde están alojados todos los órganos del cuerpo, pero están sostenidos por mesenterio, ¿va? A la pared del cuerpo. En cambio, los Platyhelminthe, como no tienen órganos como nosotros, aparato digestivo, reproductor, todo eso no lo tienen, entonces ellos no tienen celoma, son acelomados. En cambio, los Nemathelminthes, a los que me voy a referir en esta clase, los Nemathelminthes en algunos libros se encuentran como Askelminthes. Los Askelminthes son gusanos pseudo-celomados. ¿Qué significa esa palabra pseudo? Pseudo significa falso, falso celoma. O sea que en ellos ya está el espacio o la cavidad donde están alojados los órganos internos, porque los Nemathelminthes, donde están los nemátodos que les mencionaba, tienen aparato digestivo, excretor, reproductor, nervioso, todos los órganos. De hecho, pertenecen al nivel de organización, sistema de órganos. En cambio, los Platyhelminthes son el nivel de organización orgánico. Ustedes saben que en los niveles de organización primero va la célula, el tejido, el conjunto de tejidos que forman órgano, el conjunto de órganos forman sistema de órganos. Entonces los Platyhelminthes pertenecen al nivel orgánico. En cambio, los Askelminthes o Nemathelminthes pertenecen ya al nivel sistema de órganos. ¿Qué significa? Que tienen todos los órganos agrupados en sistema. Como les decía, tienen todos los sistemas de órganos que ustedes se puedan imaginar. Todos los sistemas de órganos como nosotros los tienen los Nemathelminthes. Entonces, esas características son bien importantes que ustedes la conozcan para que vean en qué grupos nos vamos a ubicar. Bueno, dentro de los Platyhelminthes, que son los gusanos planos, están la clase Cestoda y la clase Tremátoda, ¿verdad? Dentro de los Platyhelminthes, la clase que van a ver es la clase Cestoda, donde están las tenias. Y dentro de los Nemathelminthes van a ver la clase Nemátoda, donde están las ascaris, los trichuris que voy a mencionar ahora, y los enterobios, y otros nemátodos que no los vamos a ver porque son una gran cantidad. Van a ver que dentro de los nemátodos, como les decía, pertenecen al nivel que les dije, sistema de órganos, son pseudocelomados, ¿verdad? Y una característica importante en los nemátodos es que son dioicos. ¿Qué significa esa palabra dioico? Que hay un macho y hay una hembra, ¿verdad? Tienen sexos separados. Van a reconocer ustedes características que se encuentran en el macho y características que caracterizan
valga la redundancia, a lo que es una hembra. Por eso es bien importante que en la discusión, mucho ojo con eso, que en la discusión ustedes vean, es la primera. En la discusión ustedes vean características, por ejemplo, el caso del estrongiloides y las uncinarias, qué caracteriza a un macho y qué caracteriza a una hembra, porque esas son bien importantes y son preguntas de la discusión, ¿verdad? Tienen que ver qué es lo que diferencia a un macho, qué es lo que diferencia a una hembra. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver los dos géneros, el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichiura y el Enterobio vermicularis. Hoy no quiere pasar, ¿verdad? Hoy está peor esta cosa. No. Bueno, ahí está el temario de la clase, la clasificación, los 3 nemátodos que vamos a ver, la morfología, los estadios, ciclos de vida. Son las 8:20 casi, ¿verdad? Vamos a hablar de los ciclos de vida directos, vamos a hablar del ciclo de vida indirecto, el ciclo de los, y vamos a hablar que algunos son geolmintos, los factores de patogenia, los síndromes clínicos, la epidemiología y la forma infectante en cada especie. Bueno, como les decía, yo esto ya no lo voy a repetir, les decía que en el Phylum Platyhelminthes está la clase Cestoda y la clase Tremátoda, y en el Phylum Nematelminthe, llamada también Asgelminthes, está la clase Nemátoda. Aquí están las generalidades que ya les mencioné. Me lo voy a saltar porque ya lo dije, ¿verdad? Tienen que ver que son multicelulares, son invertebrados, ¿verdad? Tienen el cuerpo blando. Y aquí está la clasificación. En el Phylum Asgelminthes o Nematelminthes está la clase Nemátoda, y dentro de estos está la subclase Adenophorea, llamada también Aphasmidia, y la subclase Cecernentea, llamada también Phasmidia. Y en el Phylum Platyhelminthes está la clase Tremátoda, donde están los parásitos que tienen forma de hoja o de plantilla de zapato, pero no los vamos a ver aquí. Y los céstodos que sí. Bueno, en el Phylum Asgelminthes le mencionaba que estaban 2 subclases, la Adenophorea o Aphasmidia y la subclase Cecernentea o Phasmidia. Se llaman Aphasmidia, A quiere decir sin. Resulta que las phasmides, esta palabra phasmidia, vienen de que algunos grupos tienen esas phasmides que son órganos sensoriales que están en la parte caudal. Entonces los que son aphasmidia no tienen estas phasmides en la parte caudal. Entonces dentro de estos vamos a ver el Trichuris trichiura. Y en la subclase Cecernentea o Phasmidia, que sí tienen phasmides en la parte caudal, vamos a hablar del Enterobio vermicularis y el Ascaris lumbricoides. Bueno, ¿quiénes son los Asgelminthes o Nematelminthes? Les decía que aquí está la clase Nemátoda. En general, los nemátodos son gusanos redondos o cilíndricos, pero a pesar de ser gusanos cilíndricos, tienen tres morfologías diferentes. Unos son fusiformes, como el caso de la Ascaris, que es un gusano fusiforme. Tenemos otros que son filiformes, que tienen forma como de hilo, y otros que tienen una morfología intermedia. ¿Qué significa? Que tienen una parte anterior delgada y una parte posterior gruesa. Entonces hay 3 morfologías, aunque sean gusanos cilíndricos, hay 3 morfologías. Fusiformes, los que tienen forma de hilo, y los que tienen morfología intermedia. El tamaño puede variar desde 0.7 milímetros hasta 1 metro. Y como ya les había mencionado, son gusanos dioicos.
Pueden ser de vida libre y pueden ser parásitos, porque hay nemátodos de vida libre que atacan a las plantas, ¿verdad? Hay de vida libre. Y ya les había mencionado que son pseudocelomados, que el nivel de organización habíamos dicho que era sistema de órgano, ¿verdad? Y son de color blanquecino, rosado o amarillento. Entonces esos son los nemátodos, ¿verdad? Son pseudocelomados, tienen sistemas de órganos, ¿verdad? Pueden ser de esas tres morfologías que yo les acabo de mencionar. Bueno, en los nemátodos vamos a encontrar que en la pared del cuerpo está recubierto por una cutícula. Luego sigue otra capa que es la hipodermis, ¿verdad? Y de la hipodermis nacen unos cordones laterales o los cordones dorsales. Y luego de la hipodermis, muchos están platicando. Y luego de la hipodermis se encuentran estas células alargadas que ustedes miran, que es la capa muscular. Entonces en los nemátodos hay tres capas: la cutícula, la hipodermis y la capa muscular. Este espacio que ustedes miran es el pseudoceloma, ¿verdad? Solo es el espacio o la cavidad, como yo les mencionaba, por eso se mira así como hueco. Y aquí tienen la estructura de un nemátodo, que vamos a hablar después. Todos los nemátodos, como les mencionaba, tienen sistemas de órganos ya bien desarrollados. Tienen su sistema digestivo, tienen su sistema nervioso, tienen su sistema excretor, tienen su aparato reproductor el macho y el aparato reproductor la hembra. Como ustedes miran, tienen ovario, mira, tienen útero, el receptáculo seminal para almacenar el esperma del macho. Y los machos tienen sus testículos, conductos diferentes, tienen todas las características de lo que es un sistema de órganos, o sea que tienen todos los sistemas de órganos bien desarrollados. En el macho, tanto el aparato reproductor como el digestivo desemboca en la misma cloaca. Esa es la diferencia con la hembra. Bueno, les traigo esta diapositiva para que vean ustedes que en los nemátodos hay varios tipos de esófagos. Por ejemplo, hay un esófago que se llama claviforme o estrongiloide, que este esófago lo tienen las uncinarias, como el necator y el ancilostoma que vamos a ver en la discusión. Luego está un esófago oxyuriforme, que lo tienen los oxiuros, o sea, el enterobio vermicularis. O sea, es un esófago que es bastante largo, tiene un istmo bastante corto y luego tiene un bulbo. Luego está el otro esófago, que es el esófago rhabditiforme, rhabditoide, con un músculo separado en la porción anterior y anterior. Y está este otro esófago que quiero que le presten atención, que es el esófago filariforme. Y que lo vamos a ocupar en la clase, o sea que vamos a referir a este tipo de esófago y a este otro. Este es el que les decía yo que tiene el enterobio vermicularis, y este tipo de esófago es el que tiene el tricuris triquiura. ¿Por qué se lo menciono? Porque en el esófago de tricuris triquiura hay un esófago bastante largo, y alrededor del esófago van esas células que ustedes miran acá, que se llaman esticocitos. Y por eso el esófago del tricuris triquiura se llama esófago tipo esticosoma. Se llama así esticosoma porque tiene estas células, les decía que se llaman esticocitos. Entonces el tricuris triquiura tiene este tipo de esófago. Con respecto a la morfología externa de los nemátodos, vamos a ver que en los nemátodos hay varias características, tanto en la parte anterior como en la parte caudal. Por ejemplo, en la parte anterior ustedes están viendo las uncinarias, que es en la discusión. Aquí tienen el ancilostoma duodenale, que es la uncinaria del viejo mundo, ¿verdad? Entonces el ancilostoma duodenale tiene unos dientes, ¿verdad?, que están bastante pronunciados, como ven ustedes. En cambio, la otra uncinaria que van a ver en la discusión, que es el Necator americanus, que es la uncinaria del Nuevo Mundo, esta uncinaria tiene en la parte anterior, o sea, en la parte
como la parte de la boca, ¿verdad? Tiene lo que son unas placas quitinosas. O sea que el Necator tiene placas quitinosas y el ancilostoma tiene diente, ¿verdad? Entonces el ancilostoma les decía que es la uncinaria del viejo mundo y el Necator es la uncinaria del nuevo mundo. Y aquí tienen esto que está aquí, es el extremo anterior de la ascarilumbricoides, que en el ascarilumbricoides hay labios, ¿verdad? Entonces ven ustedes que son morfologías diferentes. También, por ejemplo, algunos nemátodos se puede encontrar que, por ejemplo, en el caso del Enterobius, vamos a ver que tiene unas crestas cefálicas en la parte anterior, que es característica de, por ejemplo, del Enterobio. Hay una cresta cefálica. En la parte caudal hay diferencias en todos los nemátodos. Por ejemplo, algunas hembras terminan en el extremo romo, otras tienen en la punta bien afilada. Por ejemplo, el caso del Enterobius, que tiene un extremo caudal bien afilado, por eso le llaman gusano alfiler. Y si están hablando no les voy a dar la presentación. Sí, es que molesta estar viendo, sintiendo el murmullo, aunque ustedes no crean, siempre molesta. Así que disculpen, pero pues. Y en el caso de las uncinarias, van a encontrar que los machos tienen una característica bien importante. Los machos de las uncinarias es el nombre de uncinarias es un término coloquial o un término genérico que abarca el ancilostoma duodenale y el Necator americanus. Entonces, las uncinarias se caracterizan porque los machos tienen una bolsa copulatriz, llamada también bursa, bolsa copulatriz, los machos tienen eso. Y en otros nemátodas van a encontrar que pueden tener el extremo posterior curvado, y en el extremo posterior curvado se puede encontrar las espículas. Como les decía anteriormente, me voy a regresar a esta diapositiva para que miren una cosa. En el caso de los nemátodos, como les decía yo, que estábamos a capela primero, es que los nemátodos son dioicos, ¿verdad? Por ejemplo, siempre la hembra es más grande, más hermosa, ¿verdad? Y los machos son más pequeños. Pero hay una característica de que distingue a los machos de las hembras en el caso de los nemátodos, que tienen el extremo posterior enrollado, ¿verdad? Lo tienen enrollado, lo tienen curvado o pueden tener una bolsa copulatriz. Esas son características de los machos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las fases del desarrollo de un nemátodo? Les decía que en los helmintos en general, los estadios evolutivos son el huevo, la larva y el adulto. Por ejemplo, si los adultos, por ejemplo, están copulando en el intestino, ¿verdad?, pues se va a producir un huevo, ¿verdad? Entonces, después del huevo se van a formar varias etapas larvales, que pueden ser 1, 2, 3 o 4 etapas larvales. A medida que van pasando cada una de estas etapas larvales, se van mudando las larvas y se van convirtiendo en el siguiente estadio larval. Entonces, cuando se forma el huevo, dentro del huevo está la primera larva, que es la larva L1. Esta larva, por favor corrijan eso en su material de la discusión, que ahí dice que la larva L1 es rhabditoide, y no es rhabditoide, simplemente es una larva L1. Entonces, dentro del huevo, como les decía, está la larva L1, ¿verdad? Y después de la larva L1 se desarrolla la larva L2. Por ejemplo, para que pase de la larva L1 a L2, algunos nemátodos, por ejemplo en el caso de las ascaris, como es un geohelminto, los geohelmintos son aquellos parásitos que necesitan del suelo para que se desarrolle o completen su evolución la larva. O puede ser que la larva, por ejemplo, rhabditoide, se convierta filariforme. En el caso del estrongiloides, si ustedes se fijan en el estrongiloides, le dice que es un geohelminto, ¿va? Y también las uncinarias son geohelmintos, porque la larva tiene que pasar
un periodo de desarrollo en el huevo para volverse infectante. En el caso de las uncinarias, lo que se expulsa en las heces de una persona que está con uncinariasis es el huevo, ¿verdad? Dentro del huevo, ese huevo no va desarrollado, ¿verdad? Tiene blastómeros. Entonces, para que ese huevo se le desarrollen las larvas, tiene que pasar un periodo de tiempo en el suelo, ¿va? Un suelo arcilloso, húmedo, con una temperatura adecuada, para que se desarrolle el huevo. Y de ese huevo van a nacer después las larvas rhabditoides, en el caso de las uncinarias. Y en el caso de las estrongiloides, también es un geohelminto, porque lo que sale en las heces en el estrongiloides es la larva rhabditoide. Ahí no se expulsan huevos, en el caso del estrongiloide. Entonces esa larva rhabditoide en el suelo se tiene que convertir a filariforme. Depende del ciclo, porque hay peces que se transforman en un adulto, pero eso lo van a ver después. Pero siempre los geohelmintos necesitan pasar un periodo de desarrollo en el huevo para volverse infectante, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta larva L1 no es rhabditoide. Entonces, esta es la larva que ve en el huevo. Entonces, para que el huevo por ejemplo, en el caso de las ascaris, en las ascaris, para que el huevo esté maduro o larvado, porque en algunos libros dice embrionado, pero esa palabra embrionado no está bien, ya les voy a explicar en el tricuris. Entonces, en el huevo de tricuris, en el huevo de las ascaris, va a ir la larva L2, que es una larva rhabditoide. Entonces, cuando esta larva rhabditoide ya se ha formado, quiere decir que en el suelo pasó esta maduración, entonces este huevo ya es infectante, ¿verdad? Porque tiene la larva L2, que es la rhabditoide. Pero ¿qué pasa en algunos nemátodos? En algunos nemátodos, por ejemplo, no es el huevo el estadio infectante, sino que son las larvas. Por ejemplo, en el caso del Strongyloides estercoralis. En el caso del Strongyloides, cuando veamos el ciclo van a ver eso, que la larva rhabditoide que sale en las heces, en el Strongyloides sale la larva rhabditoide, pero esta larva rhabditoide se tiene que convertir en larva filariforme en el suelo, por eso es un geohelminto. Entonces, en el caso del Strongyloides y de las uncinarias, de las uncinarias no sale la larva, sale el huevo, ¿verdad? Pero ya van a ver el ciclo de vida. Entonces quiere decir que en el caso del Strongyloide y las uncinarias, la forma infectante es la larva filariforme, y esta larva tiene que penetrar la piel. Entonces la forma de transmisión es una transmisión que es cutánea, a través de la piel. La larva tiene sustancias líticas, metaloproteasas, colagenasas, que van a ver en la discusión, que rompen la piel y esta larva penetra en la piel, ¿verdad? Entonces quiere decir que los ciclos de vida son diferentes en todos los nemátodos. Depende de lo que se pulsa en las heces, depende de lo cual es la forma infectante. Entonces, si el ciclo se está desarrollando, por ejemplo, en el adulto, la larva filariforme se convierte en larva L4 y después es un adulto, ¿verdad? Aquí tienen ustedes algunos tipos de huevos. Algunos huevos ya salen pigmentados por la bilis, ¿verdad? Por ejemplo, este es el huevo de Trichuris trichiura, ya sale así con ese color. Pero este es el huevo de las uncinarias, que es un huevo que es ya lindo, ¿verdad? Y estos son los blastómeros. O sea que en las uncinarias el huevo no sale maduro, sale así con blastómeros, de 2 a 8 blastómeros, y en el suelo pues el huevo tiene que madurar y que se desarrolle la larva, ¿verdad? Entonces, ¿entendieron qué es un geohelminto? ¿Qué es un geohelminto? Son parásitos en los cuales ya sea la larva o el huevo tiene que madurar o desarrollarse en el suelo para volverse infectante. Eso es el término general, ¿verdad? ¿Estamos? Estos ciclos de vida, bueno, cuando el ciclo se desarrolla en un solo hospedero, el ciclo de vida es directo, ¿verdad? En un solo hospedero, ese ciclo de vida es directo. Pero también hay otros ciclos de vida, el ciclo de los, el directo, y vamos a hablar. Les he traído la diapositiva esta. Ay. Como que ahora se han puesto de moda, estas cosas no quieren caminar. Desde que empezamos la clase.
no quiere pasar. Ay, Dios santo, pero no me gusta. Vamos a poner esto. Esto lo voy a poner solamente porque en la clase me han puesto que explique el ciclo de vida directo, indirecto y de autoinfección. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso del estrongiloides. En el caso del estrongiloides, por ejemplo, lo que sale en las heces, les había mencionado que es la larva rhabditoide, ¿verdad? Eso se expulsa en las heces. Entonces, cuando esta larva tiene que madurar en el suelo, va a ir a desarrollarse y convertirse en larva filariforme. Este es un ciclo directo, porque la larva rhabditoide se convierte inmediatamente después en una larva filariforme. Eso es directo. Pero en el ciclo indirecto, ¿qué pasa? Como siempre se expulsa la larva, ¿verdad?, rhabditoide, esa larva rhabditoide, cuando el ciclo es indirecto, ya está predestinada para formar adultos de vida libre. Entonces primero se forman los adultos de vida libre, copulan, se forma el huevo, del huevo se desarrolla la larva rhabditoide y después la larva filariforme. Eso es indirecto, ¿verdad? Está la larva, siempre sale la larva rhabditoide en el estrongiloides, ¿verdad? Entonces la larva rhabditoide después se desarrolla en adultos de vida libre, copulan, forman el huevo, del huevo se desarrolla la larva rhabditoide y después la larva filariforme. Me voy a quedar aquí con todos para que me entiendan después. Y cuando es un ciclo de autoinfección, ¿verdad? En el ciclo de autoinfección puede suceder una cosa, que por ejemplo puede ser por algunos ya predestinados, ¿verdad?, que sobre todo en las personas que son inmunosuprimidas, puede ser que esta larva rhabditoide en el intestino, ¿verdad?, como la hembra en el caso del estrongiloides es partenogenética, no necesita del macho para su desarrollo de las larvas, en el macho. Parteno quiere decir virgen. Entonces quiere decir que en el ciclo de autoinfección, las larvas rhabditoides, como la hembra la forma dentro del intestino, esa larva rhabditoide se convierte dentro del intestino en filariforme. Si esa larva filariforme atraviesa la pared intestinal, estamos en un ciclo de autoinfección interna, ¿verdad? Pero si esa larva rhabditoide sale a la región perianal y después atraviesa la región perianal y después se va al intestino, es un ciclo de autoinfección externa. ¿Han visto esos conceptos en su discusión, ¿verdad? Ay, están ahí en la luna porque no lo han visto, ¿verdad? Estoy hablando en chino ahorita. Va. Entonces quiere decir que en el ciclo de autoinfección, dentro del intestino del humano, ¿verdad?, ahí está la hembra, ¿verdad? Y como no hay machos de vida parásita no hay en el estrongiloides, solo hembras. Entonces las larvas rhabditoides que están allí en el intestino se convierten a filariforme, ¿va?, penetran la pared intestinal, ¿verdad?, y al penetrar la pared intestinal están haciendo un ciclo de autoinfección interna. Pero cuando esa larva rhabditoide sale a la región perianal, ¿verdad?, se convierte en filariforme, penetra la región perianal y después se va al intestino. Eso es un ciclo de autoinfección externa, ¿verdad? Entonces nos hemos quedado que en todos los ciclos que yo he mencionado hay una larva filariforme, ¿verdad? Esa larva filariforme, les decía yo que es la larva infectante, ¿va?, penetra a través de la piel. Entonces esa larva filariforme, cuando se va a la circulación, ya sea en cualquiera de los ciclos, se desarrolla el ciclo de Loos. ¿Qué es el ciclo de Loos? Es un ciclo en el cual la larva empieza a circular, ¿verdad?, se mete a través de la pared intestinal, va a través de la circulación, lleva al corazón, llega a los pulmones, a la tráquea, a los bronquios, llega a la faringe, llega a la laringe y después es deglutida, baja, llega hasta aquí, miren, baja y después cuando ya baja otra vez llega al intestino hasta convertirse en adulto. Ese es el ciclo de Loos, ¿verdad? Es un ciclo en el cual les decía que la larva filariforme atraviesa la pared intestinal y a través de la circulación se va al corazón, a los pulmones, a la tráquea, a los bronquios, a la faringe, es deglutida
y después baja al intestino hasta convertirse en adulto. Ahora bien, esta larva rhabditoide, cuando anda en el intestino, como ahí se muda y empieza a hacerse un poquito más grande, empieza a romper los capilares, ¿verdad? Y empieza a dar cuadros de neumonía, hay moco, hay sangre, y ese es el síndrome de Loeffler. Ahí se lo mencionan ahí, como me lo mencionan en la clase, lo estoy mencionando también. Entonces ese cuadro que desarrolla la larva, y allí es el síndrome de Loeffler, ¿verdad? Loeffler, L-O-F-F-L-E-R. Ay, no. Estas cosas no sirven. Ve pues, puro no me voy. Pero ahí voy a estar así. No, a esta voy. Vamos a hablar ahora del Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides es el mayor nemátodo que infecta al humano. Ahí está un tamaño promedio entre 15 y 40 centímetros, ¿verdad? Pero tienen tamaños, por ejemplo, el macho mide de 15 a 31 y la hembra mide de 20 a 35 centímetros. Les decía yo que el macho tiene en el extremo posterior enrollado y en la parte final de la cauda tienen las espículas, ¿verdad? Las espículas las ocupan para abrirle la vulva a la hembra para la copulación, ¿verdad? Entonces tienen sexo separado. Entonces ya les había mencionado que el humano se infecta ingiriendo el huevo larvado o maduro, porque ese es el nombre vamos a utilizar, el huevo larvado o maduro que tiene la larva L2, ¿verdad? No tiene aleta cefálica, ya habíamos dicho que es trilabiado, pero no lo ocupa para besar, ¿verdad? Para adherirse al intestino ahí. Tiene una vulva en la parte ventral y hay una depresión que se conoce con el nombre de cinturón genital, que eso se le mira en la hembra, ¿va? El ciclo es monoceno directo porque se realiza en un solo hospedero, ya sabíamos. Y el hábitat pues es el intestino delgado, específicamente en el yeyuno. Entonces de eso ya habíamos hablado un poquito, ¿va? Entonces tienen que irse fijando cuáles son las formas infectantes en cada uno de los grupos que estamos hablando. Este es el ciclo de vida de las Ascaris. Aquí tienen ustedes los huevos, ¿verdad? En el caso de las Ascaris hay varios tipos de huevos. Hay los huevos que son fértiles, generalmente tienen esta forma ovalada o esférica y tienen 3 capas. Una capa albuminoide, que es esta que como que parece un revuelo que está aquí alrededor. Luego le sigue una capa quitinosa y luego una capa vitelina, que es la que protege al embrión. Cuando los huevos, por ejemplo, pierden la capa albuminoide, los huevos se llaman decorticados, pero cuando tienen la capa albuminoide, los huevos se llaman corticados. Entonces aquí tienen un huevo infértil. Generalmente los huevos infértiles son más alargados. Estos huevos, les decía yo que estos huevos como son infértiles, no llevan el embrión, ¿verdad? Entonces la capa vitelina, que es la que protege al embrión, no la va a tener el huevo infértil, ¿verdad? Y si no tiene la capa albuminoide, será un huevo decorticado. Pero si tiene la capa albuminoide, serán huevos corticados. Entonces en el Ascaris pueden salir huevos fértiles y huevos infértiles. Los infértiles pues no tienen importancia epidemiológica porque no van a dar lugar a la formación de más parásitos, pero sí nos está indicando de que hay Ascaris adentro. Eso sí que no lo podemos perder de vista. Entonces el ciclo se inicia pues cuando el humano ingiere el huevo con la larva L2, o sea el huevo maduro o larvado debe de tener la larva L2. Entonces esta larva L2, ¿verdad? El huevo con la larva L2 llega al intestino, ¿verdad? Pasa por el estómago, llega al intestino y ahí en el intestino la larva L2 sufre otra muda, ¿verdad? Y después de esa muda se convierte en larva L3 y esa larva L3 es la que se va a la circulación, ¿verdad?
se va al corazón, se va a los pulmones, se va a la tráquea, a la faringe, es deglutida, y después que es deglutida, la larva L3, cuando llega al intestino otra vez, se convierte en larva L4, que eso sería entonces el ciclo de los, ¿verdad? Entonces quiere decir que Ascaris es un geohelminto que desarrolla el ciclo de los y el síndrome de Loeffler, ¿verdad? Un preadulto, como un preadulto, ¿verdad? Porque ya... No, esa es la que se va a convertir en adulto. Se va a convertir en los adultos, ¿verdad? Cuando ya llega aquí, la larva L3 se convierte en L4 y la L4 ya después se convierte en un adulto, macho y hembra, ¿verdad? Entonces quiere decir que este huevo, ¿verdad? Cuando lo expulsa una persona en las heces, ese huevo no está maduro. Es un huevo embrionado, o sea, un huevo que tiene el embrión de la larva, ¿verdad? Entonces, para que ese huevo se vuelva infectante, ese huevo ya lleva la larva L1, ¿verdad? Pero para que se transforme en larva L2, ese huevo tiene que pasar en un suelo húmedo, arcilloso, sombreado, con una temperatura entre 22 y 30 grados centígrados, para que se vuelva infectante, ¿verdad? Entonces ya el huevo infectante que ya ha pasado en el suelo, que los niños hacen geofagia o andan ahí en el suelo, no se lavan las manos, ¿verdad? Pues lo pueden ingerir, ¿verdad? O sea, es una forma como se puede adquirir la ascariasis, ¿verdad? Del síndrome no vamos a hablar, de los cuadros clínicos no vamos a hablar porque eso está en la transmisible tos. Bueno, en la epidemiología de las ascaris tienen que ver los factores socioeconómicos, la desnutrición, las características del suelo, porque les decía yo que para que No. Cuando los nemátodos en las heces se expulsa el huevo, ese es el infectante. Ah, no, pero eso es cuando anda paseando ahí por la circulación. Lo que pasa es que en algunos nemátodos, como el estrongiloide, ¿verdad? Lo que se expulsa en las heces no es huevo, es la larva rhabditoide. Entonces en el estrongiloides, la larva rhabditoide, cuando cae al suelo, se convierte en filariforme. Entonces es un geohelminto porque tiene que pasar de larva rhabditoide a filariforme. Entonces el estadio infectante, ese es el estadio que se expulsa en las heces. El infectante es el que entra en nosotros. El que entra en nosotros es la larva, la larva filariforme. Bueno, eso es. Bueno, les decía yo que las características del suelo tienen que ver, ¿verdad? Porque es un geohelminto y el suelo tiene que tener ciertas condiciones para que los huevos puedan madurar. Y la contaminación fecal del suelo, pues es una característica que mantiene la endemicidad de esta parasitosis, ¿verdad? Porque si la gente no defeca en letrinas, sino en el suelo, y allí caen los huevos, y los niños llegan a jugar, pues si ya están maduros, pues se los ingieren, ¿verdad? Y el mecanismo de infección es suelo, mano, boca. Y también el uso de ese como abono también es otro factor que influye en esta parasitosis, ¿verdad? Sobre todo si ustedes comen lechuga y rábanos de allá de la Selguate. Sí, es cierto. Nunca han visto las plantaciones de rábanos allá en el Acelguate. Bueno, vamos a hablar del Trichuris sicura. Este gusano se llama gusano látigo. ¿Por qué? Porque es un gusano que tiene, como les decía, la parte anterior, que es esta, delgada, y la parte posterior es gruesa. En la parte anterior es filiforme y casi ocupa las 3/5 partes del cuerpo, y aquí en la parte anterior es donde está el esófago, que es tipo esticosoma, que yo les mencionaba. Entonces este esófago tipo esticosoma pues lo vamos a encontrar en la parte anterior, y en la parte posterior, que es la parte más gruesa, esta que
que ocupa casi los 2/5 partes del cuerpo del parásito. Aquí está el aparato genital y también está el intestino, ¿verdad? Entonces depende a dónde hagamos nosotros cortes, vamos a ver ya sea el esófago o ya vamos a ver el intestino, ¿verdad? Entonces este parásito en inglés pues se le llama whipworm, ¿verdad? O sea, gusano tipo látigo, ¿verdad? Látigo por esas características que tiene de la parte anterior delgada y la parte posterior gruesa, ¿verdad? Es un gusano que su hábitat es el ciego, ¿verdad? Pero en menos frecuencia se puede encontrar en el apéndice y en el colon, como les he puesto ahí, y es de color rojizo, ¿verdad? Es un gusano tipo látigo, así le dicen. Voy a 1000 por hora, Miguel, pero no sé si termine. He empezado a las 8:20, ¿verdad? Así es que ya sabe usted. Entonces aquí están los el esófago, mire el tipo de esticosoma que tiene. Y aquí tienen los adultos de Trichiura strichiura, ¿verdad? Donde está lo que yo les decía, ¿verdad? La parte anterior delgada y la parte posterior gruesa, y aquí está el tamaño de entre 3 y 5 centímetros. Les he puesto el tamaño porque en el laboratorio, cuando vean el laboratorio de céstodos, de nemátodos y céstodos, les preguntan los tamaños de los parásitos. Hay una parte en el laboratorio que es aquí. Entonces este nemátodo tiene la parte posterior así curvada y tiene un par de espículas en la parte final, los machos, ¿verdad? Los machos sobre todo, ¿verdad? Porque las hembras no tienen espículas. Y el ciclo de vida del caso de Trichiura strichiura es un ciclo de vida directo, es un ciclo monoxeno. Este parásito es un geohelminto, porque igual que las ascaris necesitan el suelo para que el huevo madure, ¿verdad? El huevo sale embrionado. Embrionado quiere decir que tiene el embrión de la larva. En el libro van a encontrar que el huevo infectante es el huevo embrionado, pero no es así. El huevo embrionado solo es el que tiene el embrión de la larva, y después ese huevo tiene que madurar en el suelo, ¿verdad? Porque es un geohelminto, para que se madure y tenga la larva, ¿verdad? Entonces sería ya una infectante en esa manera. Entonces el ciclo de vida se lleva a cabo un solo hospedador, ¿verdad? Por eso es un ciclo de vida pues directo, ¿verdad? Pero sí es un geohelminto y no desarrolla el ciclo de los. Fíjense bien, no desarrolla el ciclo de los, por lo tanto tampoco el síndrome de Loeffler, ¿verdad? Bien importante eso, ¿verdad? Entonces, en el Trichiura strichiura, los huevos tienen esa forma así como de barril, ¿verdad? Y es un huevo trilaminado, o sea que tienen una triple envoltura, son un huevo bastante grandes, es bien fácil verlos en el laboratorio, ¿verdad? Y son de color café amarillento porque ya vienen pigmentados por la bilis. Entonces tienen forma de barril, les decía que tienen una cubierta trilaminar, o sea son bastante gruesos, y este es un huevo embrionado, ¿verdad? Pero que no está maduro, y este es el huevo maduro o larvado, que ya tiene la larva. Entonces quiere decir que el ciclo se va a iniciar pues cuando la persona ingiere el huevo maduro o larvado. Estas cosas se las he puesto yo porque en el libro están como embrionados, ¿verdad? Entonces he puesto esos recuadros para que si lo miran en el libro se den cuenta que hay un error. Entonces se ingiere el huevo, ¿verdad? El huevo pasa por el estómago, ¿verdad? Llega al intestino, ¿verdad? Específicamente llega al ciego, y ahí en el ciego pues se libera la larva, ¿verdad? Y después se vuelve a iniciar otra vez, se forman los adultos, ¿verdad? Cuando llega la larva sale la larva y después se convierten en adultos y ahí copulan y se forma otra vez el huevo. Todo esto se desarrolla en solo hospeder. Y en la epidemiología pues tiene distribución cosmopolita. Los climas cálidos y húmedos son los más importantes para estos parásitos. Es un geohelminto. Ahí les he puesto que no desarrolla el ciclo de Loss ni el síndrome de Loeffler. Y en la epidemiología, igual que en las ascaris, tiene que ver lo mismo, ¿verdad? La desnutrición, las características del suelo, la contaminación fecal, la coprofagia, ¿verdad?
y eso mantiene la contaminación del suelo, mantiene la endemicidad y el mecanismo de infección es lo mismo, ¿va? Suelo, mano, boca. Y usar las heces como abono, ¿verdad? Las 3 clases se las voy a pasar cuando termine. La clase esta se la voy a pasar porque son 3 míos. ¡Ay, Dios! Bueno, el otro parásito que vamos a ver es el Enterobio vermicularis, comúnmente llamados oxiurus. Estos gusanos se llaman gusanos alfiler. ¿Por qué? Porque la hembra tiene una característica bien importante, que tiene el extremo posterior afilado, como que fuera un alfiler, ¿verdad? Entonces por eso se le llaman gusanos gusanos alfiler, y son son parásitos bastante pequeñitos, miden milímetros. Miren, la hembra mide entre 8 y 13 o 0.3 a 0.5 milímetros, ¿verdad? Y hay una característica que cuando nosotros vemos la hembra en el laboratorio, siempre la vamos a ver llena de huevos, ¿verdad? Siempre, aquí están los huevos, y si viéramos la hembra aquí adentro se mira siempre llena de huevos, y tienen ese esófago oxiuriforme, o sea que tienen la parte anterior del esófago es larga y delgada. Ay. Es larga y delgada, tienen un istmo bastante corto y después hay un bulbo y después sigue el intestino. Entonces hay otra característica que tal vez no la alcanzan a ver, pero cuando vean la diapositiva en su computadora van a ver que estos parásitos en la parte anterior tienen unas crestas cefálicas. Aquí se miran transparentes, por eso tal vez solo yo las miro. Entonces se miran como una proyección transparente en la parte anterior de la cabeza, no de la cabeza, no la parte anterior, ¿verdad? Entonces tienen esas crestas cefálicas, ¿verdad? Tienen unos labios, ¿verdad? Igual que en las áscaris, pero esos labios son retráctiles. Y estos parásitos tienen la característica que la hembra siempre repta a la región perianal. Son parásitos que, por ejemplo, la hembra cuando ya está llena de huevos, sale a la región perianal a depositar los huevos. Entonces, cuando depositan, estos huevos maduran entre 4 y 6 horas. O sea que son huevos que maduran bien rápido. Es una parasitosis que se da bastante en niños, porque cuando la hembra sale a la región perianal, dicen que sale quizás cuando está muy cargada de huevos o por la falta de oxígeno. Entonces la hembra sale y al nomás salir la hembra, eso da picazón. Entonces los niños se rascan y como dormidos se pueden meter la mano a la boca sin querer, ¿va? Entonces se pueden infectar ellos mismos, ¿va? Y también en la casa, si alguien tiene esta parasitosis, de seguro otros miembros de la familia, si todo el niño duerme con otros, se van a infectar, ¿verdad? Porque pueden pegar en las pijamas, en la ropa de cama, los huevos, porque son bien infectantes, de 4 a 6 horas, ¿va? Entonces el macho, tanto el macho como la hembra tienen cresta cefálica, ¿va? El macho siempre es más pequeño, mide de 2 a 5 por 0.1 a 0.2 milímetros y tiene el extremo posterior curvado, y aquí solamente hay una espícula, ¿verdad? Solo hay una espícula. Y el esófago, como les decía, son oxiuriformes y son blanquecinos. Esos tamaños los van a ver se los piden en el laboratorio. Y aquí está el ciclo de vida, ¿verdad? En el ciclo de vida, pues aquí se menciona pues que el huevo se puede ingerir o se puede inhalar, ¿verdad? Porque se ha quedado en la ropa de cama y la sacuden, ¿verdad? Se lo pueden inhalar, ¿va? También la persona se puede infectar al rascarse, ¿verdad? Llevarse las manos a la boca, ¿va? Entonces, después de ser ingerido el huevo, pues se debilitan la envoltura del huevo, ¿verdad? Llegan al intestino, específicamente el ciego, donde se libera la larva. Después esta larva pasa al intestino grueso, y luego el intestino grueso se convierte en adulto. Entonces de ahí se desarrollan machos y hembras que copulan, ¿verdad? Y después se eliminan otra vez los huevos a la región perianal y también a la región cerca de los muslos, porque como les decía, la hembra sale a la región perianal a depositar los huevos,
por eso está de aquí, que la hembra deposita sus huevos en la región perianal, ¿verdad? Generalmente en la noche, ¿verdad? Y entonces, la hembra, hay varias teorías, ¿verdad?, por la cual la hembra hace eso, ¿verdad? Porque la hembra regresa hasta que se descarga por completo y muere. Y también el macho se muere. O sea que estos no terminan con un final feliz, ¿verdad? Después de la cópula, mueren. Entonces, cuando vean la transmisible 2, van a ver que en el caso de la enterobiasis o oxiuriasis, le van a mencionar que estos huevos, como llegan a la región perianal, ¿verdad?, la hembra sale ahí, pueden llegar hasta la vulva, ¿verdad? No solamente, y se van a dar cuadros clínicos que le van a mencionar después. Bueno, esos tienen una vida media de 2 a 3 meses, el ciclo dura 2 o 4 semanas, hay una infección, se puede, el modo de contaminarse es por ano, mano, boca. También hay una autoinfección, ¿verdad?, que la misma persona se puede volver a ingerir los huevos, ¿va? Se pueden inhalar, como les decía, o se puede dar también una retroinfección, ¿verdad?, que las larvas cuando salen a la región perianal, ¿verdad?, se vuelven a meter al intestino, ¿verdad? Eso sería una retroinfección. Y a través de alimentos contaminados o las uñas contaminadas, pues también se puede dar esta parasitosis. Y aquí tienen los huevos, ¿verdad?, que son huevos bastante hialinos o transparentes, tienen forma de letra D, tienen un lado aplanado y un lado cóncavo, ¿verdad?, que eso lo van a ver en el laboratorio. Y en la epidemiología, pues siempre son parásitos, ¿verdad?, que, bueno, este parásito sería un geohelminto, ¿sí o no? ¿Desarrolla el ciclo de los? No. ¿El síndrome de Loeffler? Tampoco. ¿Es un ciclo directo? Sí. Sí. ¿Cómo se adquiere este gusano? ¿A través de qué? Ahí la forma infectante, el huevo, el huevo. A eso tienen que tenerlo bien. Entonces hay condiciones que favorecen la infección, ¿verdad? El hacinamiento, la falta de higiene. En los países templados y fríos, como no se bañan, ¿verdad? La onicofagia, hacer comerse las uñas, ¿va? Hacer intercambio de ropa interior, ¿verdad?, por lo que es común en asilos o orfanatos, ¿va? No requiere mecanismo oral fecal, ¿va?, porque eso se sabe que es cómo se adquiere, ¿va? No es una geohelmintiasis, no el ciclo de los, no síndrome de Loeffler. Les he puesto esas diferencias para que se les vaya quedando, y gracias a Dios que ya terminé.